Bueno, ahora sí nos vamos a enlazar con Eric Iriarte. Vamos a hablar de la brecha digital. Vamos a hablar de la medida de Donald Trump de que se emitió un decreto para prohibir el TikTok, que es una aplicación espía. Es lo que dice el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Eric? ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, el audio de Eric está, si podemos ver ahí. Nada, la tecnología. La tecnología puede ser, ¿y cómo la tecnología? Te decía que buenas noches y un gusto compartir contigo siempre. Gracias, bueno, gracias. Conductor de Nación Combi que va todos los lunes a las 9 de la noche. Eric, a ver, empezamos por la medida de Trump. ¿El TikTok es una aplicación espía o no? A ver, una premisa que debemos tener en todas las herramientas digitales es que aunque digan que son completamente seguras, no hay seguridad absoluta en la red. Todo es hackeable, sea internamente, puertas traseras que se le denomina, o sea porque alguien encuentra estas puertas traseras o las crea. De esto fue acusado la autoridad de inteligencia norteamericana en el año 2013 por Snowden de tener puertas traseras, inclusive que los mismos productores no sabían. Pero lo cierto es que TikTok, como herramienta creada en China, se había encontrado que recuperaba información de los usuarios sin informarle a los usuarios que estaba teniendo acceso a diversas aplicaciones e instrumentos cuando tú te lo bajabas a tu celular. En base a esto es que el gobierno de Estados Unidos ha dicho, en esencia el presidente Trump, que esta aplicación no puede ser utilizada ni descargada dentro de Estados Unidos, tiene un plazo de 45 días para que o se venda o se deje de utilizar. Un momento clave donde Microsoft ha dicho, a mí me interesa comprar, y dado que le interesa comprar, probablemente o compre la herramienta o compre por lo menos la operación dentro de Estados Unidos. Ahora, también esto puede generar una guerra de aplicaciones. Al mismo tiempo, también China le puede decir, bueno, ahora ya nosotros no queremos aplicaciones que vengan de Estados Unidos porque también son espías, no queremos aplicaciones rusas. Al final, con esto se acaba la globalización, que era lo que había generado las aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, Uber fue comprado por una empresa china, ahora hay un Uber chino. Al parecer es bien difícil la globalización en aplicaciones en este momento. Es muy difícil, pero hay que entender que China ya había logrado bloquear mucha de la aplicación, empezando por el lenguaje. La mayoría de herramientas pueden estar en inglés, que es un lenguaje que es utilizado en muchas partes, pero que en China es utilizado en menor medida. Y además es muy difícil construir herramientas en chino, salvo que sepas chino. Entonces, dado que tenían un mercado cautivo lingüísticamente, pero que además el gobierno exigía que para poder ser utilizado dentro de China, permitieran al gobierno chino tener puertas traseras para poder revisar por control de contenido una serie de herramientas, pues resulta siendo que no va a haber esta disputa de aplicaciones. La disputa va a estar más que nada en temas como implementación de 5G, el tema del veto a Huawei dentro del gobierno norteamericano porque le pertenecerían o estarían ligados al Partido Comunista Chino o a los militares chinos, que es lo mismo de lo que lo usan a TikTok. Sin embargo, algo que se discute mucho en las discusiones técnicas es que tienes que escoger quién quieres que sea la puerta trasera, si Estados Unidos, Rusia o China, pero que al final alguien va a tener la puerta trasera siempre. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo que sí es que... ¿Y acá qué tipo de regulación tenemos, Erika? O sea, acá entra lo chino, lo de Estados Unidos, lo de Rusia, acá no pasa nada. Acá somos bastante flexibles en aceptar las aplicaciones de todos lados. Fundamentalmente utilizamos aplicaciones de características norteamericanas, Facebook, Twitter, YouTube, Google, Gmail, Microsoft en general, donde además se ha venido desarrollando largamente. De nuevo, es un tema idiomático. Poca gente sabe en el Perú chino como para poder utilizar alguna de las aplicaciones chinas. Sin embargo, en el caso de las videocámaras, los chinos han sido muy adelantados y han colocado la mayoría del software en inglés. De hecho, muchas de las cámaras que uno compra para poner seguridad en su casa y que se conectan a través de internet, en realidad son de compañías chinas. Ahora, Eric, el tema de estas aplicaciones para hacer el monitoreo, el cerco epidemiológico, el control de COVID, que sí te pide datos, que sí abiertamente te dice, bueno, vamos a utilizar los datos para... ¿Cuánto irrumpe en la libertad de las personas, por ejemplo? Rompe muchísimo. Mucha gente en Perú dijo, bueno, pero utilicemos el modelo chino, que en Asia sí ha funcionado
este mecanismo de seguimiento a través de tecnología y se olvidan que ese seguimiento ya preexistía al COVID. Es decir, un modelo autoritario donde tú tienes evidentemente un mecanismo de control con una gran muralla china y gente controlando. O un Big Brother, si quieres, hasta buena onda, en algún momento dan premios, puntos, una serie de cosas. Cuando llega esta discusión Europa dice, oye, nosotros tenemos protección de datos personales, tenemos un modelo de protección del individuo que no permitiría el seguimiento masivo, que además, de acuerdo a Naciones Unidas, a la resolución 68/167 del 2013, dice que la vigilancia masiva por parte del Estado es contraria a ley, salvo en caso de pandemia, siempre y cuando la autoridad de salud sea quien tenga los datos, los utilice solamente para el tema de salud y no los comparta con terceros. ¿Qué es lo que ocurrió en Perú? En Perú, quien estaba haciendo la herramienta no era el Ministerio de Salud, sino que era la presidencia del Consejo de Ministros, para también compartirla con algunas entidades privadas y públicas, y aquí es donde se desfasa. La autoridad de datos en Perú dijo, primero, que tiene que hacerlo el Ministerio de Salud de acuerdo a la excepción de la Ley de Protección de Datos. Segundo, que pasada la pandemia deberían borrarse los datos. Y tercero, que debería decirse qué otras finalidades va a tener y no compartirse con nadie que no sea el sistema de salud. Ahora, pero la verdad es que al final siempre hay alguien que se mete, que se roba la información, que transfiere. O sea, es una realidad. No podemos decir que tenemos el gran megasistema de firewalls o de cortinas para defender la información. Es una realidad. Acaba de pasar en Argentina con la herramienta que tenían de tracking de personas, así que es factible. De hecho, en estos tiempos, Garmin, que es uno de tracking de geoposicionamiento, ha sido hackeado, bancos, PlayStation. En realidad, el tema no es que hay seguridad perfecta. Cuando alguien te dice, nuestro sistema es irrompible, como lo puede haber dicho para el voto electrónico, te engaña. Así es, así es. Bueno, Eric, yo te agradezco eso. Nos queda una conversación pendiente para hablar de brecha digital, qué va a pasar. Creo que es la gran oportunidad de la economía digital en este momento y va a ser un motor de la economía. Una pena nomás que la transformación digital ha llegado a patadas en pandemia y no de una manera más planificada, ¿no? Claro que sí. Va a haber tiempo para conversar y además esta pandemia todavía tenemos unos 9 meses hasta que llegue la vacuna y se puede hacer mucho. Esperemos que salgamos bien de esto. Bueno, le agradezco a Eric Iriarte. No se olviden, el lunes, 9 de la noche, Nación Combi está Eric Iriarte, Carlos Zúñiga y Hans Rothkisser. Por mi parte, aquí yo despido Hackeando la Política. Nos vemos en unos minutos nomás en UCI Noticias edición central, porque Reinaldo Serra el día de hoy lo voy a reemplazar. Muy buenas noches y nos vemos en Hackeando la Política el día lunes.